¿La subí o no la subí, Anita, a la Está subida clase? en el aula, está Ah, subida. entonces, no, porque tengo en el mismo día casi, o sea, termino historia y arranco con gestión. Entonces se me mezclan los patitos. En una tuve problemas con la grabación, entonces no la subí y bueno, hice ahí una cosita. Empiezo a compartir pantalla. Bien, ahora Anita se convierte en mis ojos, así que empiezo a compartir. Bien, ¿alcanzan a ver algo ustedes ya? Ahora, Ahí va. ahí está. Estamos empezando a ver el Bien. power. Sí, antes de ver el Power, les quiero mostrar esto. Pocha, a ver si me he puesto ahí. ¿Alcanzan a ver lo que estoy mostrando yo en la... Sí, En, profe. este es un texto que está linkeado, esperen que lo abra. Ahí está, este es... Vamos a achicar un poco la imagen. Este es un texto que está completo, como ven, 229 páginas. No es que se lo tienen que leer todo, por supuesto que no, pero sí tienen que tenerlo a este libro también como libro de cabecera para la materia. ¿Sí? Es un libro muy interesante, está el link, yo hace poquito, y si no, anoten bien el nombre, Gestión del Patrimonio Cultural, Hernández Treserrás, y ponen PDF, y ahí va a aparecer, si no lo encuentran, está linkeado, tanto en la página de Moodle como en el... Aquí van a encontrar definiciones, categorías, es bastante lindo el libro, entonces, bueno, no es un texto viejo, no es un texto demasiado viejo, es del 2010, así que si bien no está súper actualizado, tiene sus 10 años, pero es un libro sumamente interesante. Bien, ahora vamos con el Power. Aquí está. ¿Se ve? ¿Se Se ve alcanza a ver? perfecto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Se ve en modo presentación, ¿verdad? Bien. Sí. Bueno, vamos entonces a arrancar con esto que planteábamos con la profe recién. Vamos a hacer unas pequeñas definiciones, ¿no? Con respecto a la gestión. ¿Qué consideran? Entonces se plantea, esto ya también lo enunciamos la clase pasada, que son aquellas actividades que dan origen a políticas, ¿no es cierto? Acciones que propician o promueven la protección de ¿qué? Del patrimonio. Entonces, todas estas políticas, estas acciones que se generan, pueden ser en distintos como escalafones, pueden ser dentro del seno de una comunidad, de una organización, porque pueden ser privadas o pueden ser de orden público, sea institucional de orden público o privado. Pueden ser dentro de una institución, pueden ser dentro de una comunidad, pueden ser de orden municipal, provincial, nacional. Entonces, todas estas acciones son que de alguna manera nosotros tratamos es que ustedes puedan ver cuáles son aquellas herramientas que a través tanto de la ley o de algunas normas que tiene la provincia o que tiene la nación para justamente poder proteger, conservar y acrecentar, que son los tres elementos fundamentales de del patrimonio, eh, conservarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Entonces dice que las acciones se dividen en dos. Por un lado está la norma jurídica, no sea, la norma legal, que está conformada por aquellas normas o leyes que protegen el patrimonio. Hay un montón de todavía normas que no se desarrollan a nivel provincial o nacional, por ejemplo, el patrimonio humano no está declarado en la provincia, o sea, aquellas personas que son de avanzada edad y que responden a una gran caudal cultural, se los denomina
patrimonio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ahora no me acuerdo cómo es la denominación, pero no, es patrimonio, no es patrimonio humano, pero tiene un nombre similar. Y bueno, ¿Pueden ser los tesoros humanos vivos? claro, tiene que ver con eso, que tiene que ver con la tradición oral. Claro, es ¿Sí? patrimonio intangible. Entonces, pero la provincia de Mendoza no lo tiene. Ahora no me puedo acordar el nombre, pero ya lo voy a buscar. Mendoza no lo tiene, sí lo tiene Buenos Aires, y esto tiene que ver con lo que apunta la profesora, con la actividad, y lo apuntamos desde la cátedra, que es que ustedes formen criterios. Lo que a nosotros nos interesa no es que copien y peguen eh, eh, a nivel menos en los textos, porque quedan libres, sino intelectualmente, o sea, que se apropien de elementos que hagan o les permitan defender, consolidar y cuidar el patrimonio. Entonces, hay muchas cosas que hoy no están protegidas por normas, pero por ahí, al que le guste y el que por ejemplo, dentro de 10 años, algunos de ustedes ya recibidos en el ejercicio de la profesión, se van acercando cada vez más al patrimonio, pueden generar este tipo o otros tipos de leyes o normas que permitan la salvaguardia de determinadas cosas que hoy no están contempladas. Entonces, por un lado, habíamos dicho que estas acciones están relacionadas con la vinculación normativa o jurídica. Por el otro lado, tenemos estas vinculaciones que tienen que ver con lo científico. Y acá entran 4 aspectos. Por un lado, todo lo que tiene relación con el museo. Un museo que conserva colecciones que pueden ser materiales, que tienen que ver con el legado social, que son por lo general de orden tangible, eh, y tienen una obligación como institución, tanto privada como estatal, de la conservación y la preservación de esos objetos. Después tenemos la de la promoción, o sea, yo tengo un museo o pertenezco, alguien dijo de Rivadavia, bueno, yo quiero promocionar el patrimonio de mi departamento, entonces, bueno, esto es una promoción cultural, porque el patrimonio le pertenece a la cultura. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y a través de investigaciones, a través de la educación, porque el patrimonio tiene un fin educativo, es enseñar a la gente cómo cuidar y preservar. Después tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro de la universidad, de extensión, es cómo yo difundo el patrimonio fuera del ámbito, hablo de la universidad o, por ejemplo, de la provincia, cómo promociono o doy difusión el patrimonio en otras áreas que no son a la cual yo pertenezco. Y sobre todo el tema de la permanente capacitación que tiene que ver con lo social, lo cultural y sobre todo lo educativo. Lo que yo no, de alguna manera, no enseño a cuidar, después con el tiempo, esos bienes tienden a perderse. ¿Y por qué? Porque no existe una generación que tenga, que haya sido educada en ese tipo de valores, entonces no los cuida ni los preserva. Anita, cuando quieras hacer comentarios, me avisás y entonces tomás la palabra, ¿sabes? Bueno, gracias, sí. Bien, dentro de los actores de las personas que se destacan dentro de la vía patrimonial, ¿no es cierto?, de las actividades patrimoniales, podemos encontrar, propiamente dicho, el gestor, ¿no es cierto?, que es aquella persona que, a ver, hoy por hoy no hay una carrera universitaria que sea la de gestor en patrimonio, pero sí hay distintos tipos de carreras que tienen que ver con la vinculación por su especificidad del campo profesional. En este caso son los historiadores. Un elemento fundamental para la preservación del patrimonio es la historia. Es una de las categorías que sí o sí se deben cumplir. En este caso hablo de historiadores y incluyo los arqueólogos.
porque si bien ahora la carrera es relativamente nueva, para mí el arqueólogo no deja nunca de ser un historiador, porque construye historia. Es una concepción mía, por ahí me equivoco, me lo dirán y pero por lo menos es lo que yo entiendo. Puedo tener una concepción errónea, pero bueno, me lo explicarán después los arqueólogos. En este sentido, ¿por qué? Porque uno de los elementos fundamentales para la fundamentación de un bien patrimonial, uno de los elementos nucleares es el fundamento histórico. Por otro lado, tenemos el promotor, que es un agente, que es una persona que proviene. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las momias de nunca me sale, Yuyiyaco, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Yuya y Yaco. Gracias, Anita, gracias. No, me voy a morir y no me va a salir la palabra. Y quería agregar algo de esto de la importancia de la historia, que está un poco remarcado en el práctico 2, en donde ustedes tienen que contextualizar el bien desde el punto de vista histórico. Así que eso ténganlo en cuenta. Sí, tal cual. Bien. Por el otro lado, habíamos dicho, ¿no? El promotor, que por lo general son personas que provienen de una propia comunidad y que son los que luchan para la preservación o se movilizan a través de diferentes tipos de acciones para preservar o para cuidar algo. Ustedes saben que hace un par de años, y si no lo vivieron, creo que estaban en el último año del secundario, por la edad de ustedes más o menos, en Mendoza se vivieron grandes luchas políticas con respecto al tema del agua y la minería en la provincia de Mendoza. De hecho, se volvió hacia atrás, bien, porque si bien el agua no está declarada como un patrimonio, es un elemento esencial y sobre todo para la provincia. No está declarado así como un bien patrimonial, pero sí como un bien esencial, que es lo mismo. O sea, hubo toda una movilidad colectiva de distintas frentes sociales que pueden estar, acá no pongo en discusión la ley. Por favor, no tiene ninguna intención lo mío en discutir la ley si está bien o está mal. Simplemente hablo como resultado de una comunidad que pone a discusión un problema que tienen y que por la vía legal logran, ¿sí?, que una ley se retraiga para el beneficio de lo que ellos están luchando. Eso sería el gestor y el promotor, porque el promotor promueve dentro del seno de una propia comunidad o de una misma provincia o de un mismo sector cultural. Después tenemos los administradores, que tienen que ver con aquellas personas o funcionarios, por lo general, que cumplen un rol administrativo que tiene que ver, ya sea, pueden tener un título universitario acá o los antecedentes que acrediten, que demuestran ser expertos en la disciplina, y son los que llegan a través de, diríamos, de distintas funciones públicas o de gobierno o políticas a la administración, como puede ser, por ejemplo, que todos lo deben conocer, y si no, en algún momento de la carrera lo van a conocer, si ya no lo conocen, al doctor, por ejemplo, Horacio Chavasa, que hoy por hoy es el director de la Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia de Mendoza. Entonces, no solamente puede ser que él participe de una actividad como es el museo del área fundacional, sino que a su vez, por su capacidad o por su participación y su experiencia patrimonial, se ha convertido hoy en un miembro que es representativo de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Bien, la gestión
patrimonial no es ajena a las políticas. De hecho, todas estas actividades, estas gestiones, todas estas problemáticas siempre van acompañadas de políticas. Políticas que tienen que ver con la discusión de normas legales, con la discusión de recursos, con la administración de recursos, con, bueno, entonces, de alguna manera, lo que dice el texto, que son aquellas políticas que permiten algún tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Entonces permiten diseñar políticas. Hay periodos de gobierno donde la discusión política se acerca más a las cuestiones patrimoniales, y hay épocas donde hay mayor crisis económica, como la que estamos viviendo hoy, donde el dinero es tan poco porque tenemos una realidad social crítica de gran, ¿cómo se llama? Inflación, problemas económicos de tipo social, que entonces las partidas presupuestarias como ministerio, que la Dirección de Patrimonio pertenece al Ministerio de Turismo y Cultura, las partidas, por supuesto, hacia a estos sectores son reducidas porque estamos en una época de crisis muy grande, entonces por ende las políticas se tienen que acomodar justamente por la falta de recursos que tiene la propia provincia y la propia nación. Entonces, bueno, de todas maneras, eso no quita que, dado que hayan épocas de crisis económica y hayan restricción en las líneas económicas que financian algunos tipos de propuestas o políticas determinadas, el tema de la preservación, que es lo fundamental, y la conservación, se tiene que realizar igualmente, ¿no? Bien. Ahora vamos a la clasificación que ya habíamos dado en la primera clase o en la segunda. Bueno, algo habían alcanzado a ver, tanto con la profesora, conmigo, habíamos hablado un poco de patrimonio natural, cultural, cultural histórico, ¿no? Y aquí vamos a pasar, me asusté, pensé que se me había muerto el video. Vamos a pasar un videíto. La cultura es un componente esencial para el desarrollo sostenible de la humanidad. Este es el principio fundamental de la resolución expresada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011. Un hito histórico, a partir del cual se reconoce la importancia de la cultura en el desarrollo humano. La cultura constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas, y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. Ella debe ser parte integral, instrumento y a la vez objetivo esencial de una adecuada concepción de desarrollo. Una concepción que coloque el bienestar material y espiritual de todo ser humano como su razón de ser. A partir de esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha alentado la cooperación internacional en la esfera de la cultura, con miras a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio. Esta visión es compartida por numerosos órganos de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales que incluyen a la cultura en sus estrategias de desarrollo. Como agencia especializada en cultura, UNESCO juega un papel de liderazgo en esta toma de conciencia internacional. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica lo es para los organismos vivos. Constituye el patrimonio común de la humanidad y por eso debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección de las personas. Es una de las fuentes del desarrollo, no solo económico, sino también un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. La UNESCO ha elaborado 7 convenciones internacionales a fin de preservar la diversidad cultural, vista desde 2 ángulos: la salvaguardia del patrimonio y el fomento de la creatividad contemporánea. En su conjunto, estos instrumentos se complementan entre sí, abordando cada uno aspectos específicos. Asegurar el justo equilibrio entre los intereses de los autores y el interés del público en acceder al conocimiento y a la información. Garantir la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Luchar contra el saqueo y el tráfico ilícito de los bienes culturales. Preservar los sitios de valor universal excepcional del patrimonio cultural y natural de la humanidad. Luchar contra el saqueo de los sitios arqueológicos sumergidos. Asegurar la salvaguardia del patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, a fin de que no sean tratadas como meros objetos comerciales. Las 7 convenciones son referencia para las políticas culturales nacionales. ¿Cómo luchar contra el empobrecimiento cultural? Concientizando al público y al poder político sobre la importancia del patrimonio y la diversidad cultural. Fortaleciendo las capacidades de los países en conservación, salvaguardia, lucha contra el tráfico ilícito. ¿Cómo valorizar la cultura como un recurso económico y social? Como recurso económico, capacitando al sector cultural, creadores, artesanos, artistas, para posicionarse en el universo productivo y financiero. Facilitando el amplio acceso de bienes y servicios culturales al mercado mundial y a las redes de distribución y promoviendo relaciones asociativas. Como recurso social, fomentando el derecho a la participación como forma de acceder al conocimiento. Promoviendo una amplia participación en la producción cultural. La cultura tiene un carácter transversal. Se ha demostrado que la adopción de un enfoque cultural en las políticas de desarrollo contribuye de manera más eficiente a la lucha contra la pobreza y la exclusión. Toda acción que emprendamos a favor de la cultura es un impulso más para que el desarrollo sostenible de los pueblos del mundo entero sea posible. Bien.
No sé si alcanzaron, se dieron cuenta al seguir el video, que en todo momento, si bien estamos hablando de bienes valorativos que tienen que ver con la herencia, ¿no es cierto?, que es la construcción del el legado patrimonial, hay algo que no se puede disociar del patrimonio, y es la cultura. O sea, el factor de unión que siempre tiene que ir unido al patrimonio es la cultura. De hecho, el patrimonio es un factor que se deriva de la cultura, que es la herencia. Entonces, esos elementos de construcción son importantes a tener en cuenta. Bien, se alcanza a ver, Anita, bien, ¿no es cierto? ¿Seguimos bien? Sí, se ve perfecto. Hay tanto silencio del otro lado que yo me siento que hablo sola. Bien, aquí tenemos una clasificación que tienen, abajo está el link, el ILAM, ¿no es cierto?, que es un organismo latinoamericano, una organización latinoamericana que clasifica el patrimonio a partir de un patrimonio cultural y natural y un patrimonio natural. A su vez, el patrimonio cultural está dividido en un patrimonio tangible y intangible. ¿Qué quiere decir la palabra tangible? Que yo puedo tocar. Yo puedo tocar porque es un objeto. Lo intangible es el idioma, es mi pensamiento, son aquellas construcciones de conocimiento que no puedo palpar, ¿sí? Son distintas formas de expresión. Del patrimonio tangible, que es aquella que habíamos dicho, que son aquellas que puedo tocar porque tienen una existencia física real, tengo dos tipos, mueble e inmueble. Las muebles son las que yo puedo trasladar de un lugar a otro. Yo cambio el objeto de un lugar al otro, cambio el mueble, cambio el sillón de Rivadavia, lo cambio el lugar, ¿sí? En cambio, el inmueble, que es el edificio, es la casa, es la estructura, la facultad, la estructura está consolidada y no la puedo mover de lugar. Eso sería por, así, muy genéricamente, los aspectos que tienen que ver con lo cultural, que en definitiva es la producción del hombre. Ahora tenemos un patrimonio que puede ser cultural y natural. ¿Qué quiere decir? Que están combinadas. Yo tengo elementos naturales, pero tengo la intervención del hombre. Y en esa intervención, por ejemplo, fíjense, dice, vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural o original, son, por ejemplo, sitios arqueológicos, vestigios fósiles paleontológicos, o sea, por ejemplo, Ichigualasto, son lugares donde yo puedo encontrar elementos de algunos restos óseos, de antiguos animales, o por ejemplo en el mar, vestigios subacuáticos de actividad humana, lugares que se han hundido y el mar los ha cubierto. Yo recuerdo, por ejemplo, hoy creo que hay dos playas que no existen de mi infancia que Mar del Plata tenía, Playa Chica y Playa La Perla. Eran dos playas que estaban frente a la Plaza San Martín en Mar del Plata. Hoy esas playitas, que eran playas muy chiquitas, el mar se las tragó y no existen más. Y habían algunos elementos de edificación y hoy no existen más. El mar avanzó y eso desapareció. Un ejemplo simple como para tener en cuenta. Y después el patrimonio netamente natural, donde no hay intervención humana. Son aquellas formaciones que se dan por formaciones geológicas, formaciones por la naturaleza, tanto físicas, biológicas como
geológicas, que son excepcionales y son únicas. Esa es su valoración. Entonces, pero no interviene el ser humano. En las naturales es en el único lugar donde no interviene el hombre. Bien, aquí más o menos tenemos lo mismo que acabo de explicar, más simplificado, pero sí aquí aparece el concepto de pater, patria, patrimonio, que en definitiva conforma todo lo que son los bienes culturales, ¿no? Y dentro de los intangibles está la tradición, la herencia, el folclore, las manifestaciones populares, el culto, la religión, los idiomas, los dialectos, todo lo que tiene que ver. Aquí también hay otro tipo de clasificación. Entonces, bueno, me gustó porque en esta, dentro del patrimonio intangible, dentro de las tradiciones, hay una sub que habla de las fiestas populares, los eventos culturales, las danzas, los pregones, las comidas que hablábamos el otro día, ¿sí? Y, por ejemplo, la tradición alfarera, que tiene que ver tanto, se relaciona tanto también con la arqueología. Bien, a partir de estos grandes grupos, que en definitiva de las tres es más o menos lo mismo, nada más que cada una hace énfasis en un aspecto mayor que el otro. La UNESCO establece a partir de 1902, ya lo vamos a ver la próxima clase, muy cortito, porque con ustedes no hago el desarrollo que, por ejemplo, con turismo, en Derecho y Legislación, yo hago un desarrollo mucho más más detallado de lo que es la normativa del derecho internacional. Simplemente con ustedes vamos a entrar en una descripción meramente de lo que es el derecho internacional y por qué es la importancia de estas normas jurídicas a nivel internacional que tienen que ver con la República Argentina y por ende con nuestro patrimonio. Dentro de esas normas internacionales que se comienzan a generar después de la Primera y luego después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener que en 1972 en París, que va a ser la sede, se va a convertir en la sede luego de la UNESCO, se empieza a partir de la Primera Guerra Mundial a hablar de la conservación de un patrimonio que ante las dos grandes guerras mundiales había sido mutilado y se había perdido gran parte de un legado histórico, cultural, en Europa. Entonces, esas políticas de preservación empezaron a pensar primero en un patrimonio histórico, en la conservación de determinados lugares, hasta que, bueno, surgió el concepto de lo que es el concepto patrimonial de la UNESCO a partir de esta fecha que figura en la imagen. Entonces, se empezó a establecer a lo largo justamente de lo que les decía, el derecho internacional, empezaron primeros tratados, convenciones, organizaciones internacionales, a empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos ante la guerra, estas guerras mundiales que son de destrucción masiva, bombardeos y demás, donde no hay límite para la destrucción? ¿Cómo hacemos para conservar un poco de lo que somos, nuestra historia, nuestro legado? Entonces, empezaron a establecerse grandes listas donde se protege. Entonces, las protecciones se empezaban a clasificar en función de la importancia, y esa importancia es de acuerdo a la valoración que se le da. Entonces empezábamos desde lo particular, desde lo local, a decir, bueno, nosotros queremos que este lugar sea declarado, supongamos, el Cerro de la Gloria. El Cerro de la Gloria para los mendocinos es un hito, es identidad, es memoria, es historia, es un montón de conceptos que abarcan el concepto de patrimonio, el monumento conmemorativo del Cerro de la Gloria. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para protegerlo? Ya tiene más de 100 años, entonces, bueno, se hace una declaración primero del municipio, luego de la provincia, y después se lo lleva a la nación. Pero la nación, si cree que ese monumento es único en el mundo y no hay otro igual,
lo presenta ante la UNESCO y dice, señores, bueno, la UNESCO establece que dentro de las categorías valorativas tiene que ser un bien excepcional y único. Único. Y si se pierde ese bien, no hay forma de recuperarlo. Entonces, la UNESCO exige un montón de elementos, fundamentaciones históricas, un trabajo investigativo muy grande que por lo general, para que un bien sea declarado por la UNESCO, lleva alrededor entre 3 y 4 años de una comisión que se aboca nada más que a la fundamentación de ese bien. Cuando esa fundamentación está lista y va avanzando por todas las aprobaciones necesarias, ese bien se convierte en patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente representa a la Argentina, representa al mundo. Es un elemento único de una sociedad a nivel universal. Entonces, ese comité va a decir que ese bien es irreemplazable y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece más el concepto de patrimonio a la República Argentina, sino al mundo. Entonces, dentro de esas clasificaciones o categorías que da la UNESCO, hay un montón. Tenemos monumentos, monumento histórico nacional. A ver, chicos, espérenme un segundo, aquí lo tengo. Este librito, no sé si se alcanza a ver, Anita. A ver, no, yo no lo veo. O sea, sí se ve, pero no lo alcanzo a ver el nombre. ¿Es el de Cueto? ¿Es el de...? Sí. Ah, buenísimo, lo tienen los chicos también, de uno de los prácticos. Uh-huh. Se parece el apellido al decano, pero no es. Es sin ese. Ah, claro, es con ese. Con ese. Este libro lo tienen en la bibliografía, lo tienen en PDF y creo que tienen en el link de la bibliografía todo lo que yo estoy planteando en las categorías patrimoniales está acá. Este otro son los libritos que nosotros vamos recomendando como bibliografía básica que tienen que leer. Bien, entonces, dijimos centros históricos, paisajes culturales, itinerarios culturales, que son los caminos, ¿no? Algo mencionamos la clase anterior. Lugar histórico nacional, por ejemplo, en Mendoza, ya, rápido. ¿Qué? El Manzano Histórico. Parque. Muy bien, Manzano Histórico. Porque representa un lugar histórico, ¿sí? Del cruce de los Andes. Ciudad histórica, después tenemos bienes de interés artístico, histórico, arquitectónico, histórico-artístico, centro urbano arquitectónico de interés internacional. No están los bienes arqueológicos, pero los arqueológicos también van, ¿sí? Patrimonio histórico nacional, cementerios patrimoniales, sepulcros históricos, árbol histórico también incluido en el lugar histórico nacional, que es el manzano, ¿verdad? Bien, no vamos a leer todo esto, porque es muy largo. Dentro de la UNESCO, ¿quiénes participan? Participan todos los países que se adhieren a las normativas de la UNESCO. Y creo que cada 4 años, por ejemplo, se hacen las elecciones de las personas que van a conformar la comisión que va a trabajar y a los 4 años se renueva. Este es viejo ya, pero en el 2017, por ejemplo, los miembros del comité, quienes participaban, Angola, bueno, ahí tienen la lista, estaba Perú, Argentina no estaba. Entonces, dentro de estas comisiones hay una serie de países que participan en un momento, en otro momento no participan. Y son los que de alguna manera determinan cuáles son los bienes patrimoniales a nivel internacional. Esto sí lo vamos a leer porque estas son las categorías, que es lo que les decía que está en este librito de Patrimonio Cultural de Conceptos Básicos de María Pilar García Cuetos, ¿no? Que dice, el patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar
de nuestros predecesores y supone una obligación de conservarlo para las generaciones futuras. Entonces, de lo que nosotros habíamos dicho, que es el ampliar el patrimonio para generaciones futuras. Por lo tanto, lo que está planteando a la memoria, ¿sí?, de una sociedad o de una cultura como soporte de la identidad a través de ¿qué? De un objeto, ¿no? ¿Cuáles son estas valoraciones que se hacen al elegir un objeto? Y esto es lo que tienen que tener en cuenta: el valor de uso, relacionado con la capacidad de transmitir información del conocimiento humano. Si yo me encuentro un objeto que ya hace 200 años que no se usa, ese objeto es único y me está diciendo que en un momento de la historia ese objeto se usaba muchísimo, hoy ya está en desuso. Pero entonces ese objeto es único, ¿sí? Si tienen dudas me preguntan y yo retomo la explicación. ¿Que hasta ahora vamos bien, chicos? Sí, profe, se entiende. Profe, gracias. Sí, profe. Profe, yo tenía Buenísimo. una duda. Sí. En el Power anterior de la comité, los países que integraban la comité de la UNESCO, Sí. eh, obviamente que hay más países que están dentro de la UNESCO, pero mi duda era si es rotativo o cómo, Claro. cómo formar Sí. parte del La comité. Argentina es miembro, no del comité. No sé en la actualidad si es miembro o no. Pero, ¿alguien dijo algo? ¿Hola? No, me parece que no. Ah, porque no sé si tengo eco yo o... la Argentina pertenece a la... está dentro de los países que conforman la UNESCO, ¿sí? Eso se llama, eso tiene que ver con cuando un país adhiere. A ver, vamos a entrar un poquito en derecho internacional. La República Argentina, ¿cuál es el elemento jurídico más importante para toda la nación? Y que tiene valor obligatorio desde la Quiaca hasta Ushuaia. ¿Cuál es el elemento más importante que tiene la República como instrumento jurídico, no? ¿Cuál sería? La Constitución. La Constitución. Perfecto. Pero la Constitución argentina no sirve para Chile, no sirve para Uruguay, no sirve para España, no sirve para Inglaterra. Entonces, porque es una carta magna para los miembros de la República Argentina, nada más. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho internacional se produce un vacío, porque cada país tiene sus normas jurídicas, tiene sus cartas magnas, tienen sus propias constituciones. Entonces, ¿qué se hace para poder llegar a un acuerdo y no matarnos entre todos? Porque no hay un elemento jurídico que nos aglutine a todos como sería una constitución internacional. No hay. Porque los estados son soberanos. Entonces, al ser soberanos, ¿qué se hace? Se buscan instrumentos por lo que se conoce por el derecho internacional. Este derecho internacional, yo por ahí lo tenía, tiene que ver con... No, esto no. Bueno, después lo busco. Esto tiene que ver con aquellos acuerdos, tratados, donde decimos, bueno, la Argentina adhiere al Tratado Internacional del TAIS. No, ¿cómo era el Tratado Internacional que Malvinas, para la época de Malvinas? Un tratado internacional donde decía que ante un enfrentamiento armado, cualquier país americano que al TAIS, sí, era el TAIS, creo que era ese, si no lo voy a buscar porque ya entré en duda. Todos los países americanos se unían para apoyar a otro país americano contra un país de procedencia europea, asiática o africana.
Después para la guerra de Malvinas esa situación no se dio y ese tratado se rompió. Pero son tratados que se firman donde los países acuerdan a través de convenios, convenciones y demás para luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico, para el tráfico de blancos, o sea, el tráfico de personas, y otras situaciones de índole internacional. Entonces, la UNESCO tiene una cantidad de miembros permanentes donde la Argentina es parte. Pero dentro de esos miembros después conforman comisiones de trabajo. Dentro de esas comisiones, por ejemplo, acá la Argentina no está, pero sí es miembro de la UNESCO. ¿Queda claro? Sí, Sí, gracias. profe. Sí, profe. Porque había quedado duda, no sé quién preguntó. ¿Quién preguntó? Pues no los veo. Yo, profe, Luis Acuña. Luis, ¿te quedó Bastante claro, claro? gracias. Sí, sí, sí. Bien, bueno, esa es la idea, porque ya después vamos a ver algunas normativas que después la Argentina adhiere a esas normativas del derecho internacional justamente para la preservación del patrimonio. Hay un elemento también importante que tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de todo, de animal. El tráfico de animales es el segundo tráfico internacional después del de drogas, el de especies y de exóticas. Entonces, por ejemplo, la aduana de la República Argentina está unida, a su vez, está vinculada a nivel internacional con otros organismos internacionales que conforman todas las aduanas de todos los países que adhieren, como en el caso acá de la UNESCO. Bien, volvamos entonces. El tema es que si ustedes tienen dudas, yo no tengo problema, vuelvo, total, a mí no me cuesta nada, pero el tema es que a ustedes les queden bien claro, porque a pesar de que parece un tema sumamente simple, al cruzarse el aspecto jurídico, tiene un montón de situaciones que son bastante complejas, ¿no? Porque a veces sobrepasa lo local, entonces salimos del ámbito jurídico municipal para pasar al provincial, pasamos a la orbe nacional y pasamos al derecho internacional también ahí. Bueno, estábamos con el concepto de los valores, a las -20 cerramos el kiosco. Bien. Entonces decíamos, valor de uso, capacidad, ¿no es cierto?, relacionada a transmitir información. Valor material, si yo tengo un objeto que hubiera sido, por ejemplo, no el valor material porque es de oro, plata o de piedras preciosas, no. La valoración es por la importancia que tiene como trascendencia en una comunidad. Cuando se robaron el reloj de Belgrano, no importaba que el reloj fuera de oro, sino lo que representa Belgrano para nosotros. ¿Sí? Entonces, está bien, en ese caso tiene un valor económico porque era de oro, pero podría haber sido de lata el reloj y lo importante era de quién era ese reloj que fue robado del museo que lleva su nombre en Buenos Aires. Entonces, que está asociado con el tercer punto, que es el valor simbólico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta construcción identitaria que tenemos de nación. El valor histórico, las cargas sociales, simbólicas, ¿no?, familiares, culturales, y el valor emotivo. Entonces, todos estos elementos tienen un concepto importantísimo que es el de valor. Cuando hablamos de valoración tiene que ver con esto, con no solamente la materialidad, sino con aquellas cargas simbólicas que nosotros le asignamos a un objeto. Por eso, cuando ustedes seleccionen, como les decía la profe recién, ustedes tienen que ver bien cuál es la importancia.
el valor emotivo, tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con la construcción simbólica, tiene que con el valor de uso, porque por ejemplo, hoy por hoy tenemos el Mendotram, pero el Mendotram, que es tren tranvía, porque para mí sigue siendo un trencito, pero está ¿en dónde funciona? En un aspecto que tiene características netamente históricas, que es la trocha angosta del ferrocarril trasandino, ¿sí? Entonces, tiene un valor de uso, tiene un valor histórico, no es el antiguo ferrocarril trasandino, pero sí está emplazado dentro de algo que tiene una carga histórica importante. ¿Sí? Entonces, Juan Ignacio, ¿alguien? sí, Juan Ignacio nos quiere hacer una pregunta. Ha levantado la mano. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Lo que le quería preguntar, justamente, que quería preguntar dos cosas. La primera ya me la respondió, es si un mismo bien podía combinar varios valores, que lo acaba de decir. Por ejemplo, el Mendotran tiene valor de uso, valor histórico. Y la segunda pregunta que tenía es si pesa en lo subjetivo más algún tipo de valor que otro, como para el criterio de la selección y conservación. A lo que me refiero, tal vez es más probable que se decida seleccionar y conservar un bien por su valor de uso, por sobre algo que tenga un valor material, por poner algún ejemplo. ¿Tiene algún peso o no? Y todo va a depender cuál es la importancia que vos a una sociedad le va a dar. Dame un ejemplo. A ver, ¿podrías darme un ejemplo? Para ser más concreto, ¿viste? Porque por ahí yo me voy. Claro, por ejemplo, a ver, ¿qué sería mejor de seleccionar y conservar? ¿El Parque San Martín o los portones del parque, por ejemplo, que el material, digamos, que es bastante caro, tiene un valor histórico muy, muy grande y obviamente el parque también lo tiene, pero qué sé yo, por cuestiones históricas, tal vez la procedencia de los portones es algo invaluable, por así decirlo, y el parque, en una forma burda de plantearlo, hay más, o sea, existen, por ejemplo, en esta provincia, más parques o puede reemplazarse algunos sectores. Perfecto, me gustó porque genera una problemática esto. Está buena. Está buena y el ejemplo también, porque por ahí está muy bueno porque si bien una cosa está relacionada con la otra, los portones pasan a ser la puerta de entrada del Parque General San Martín, hay dos aspectos a considerar, ¿sí? Por un lado, los portones representan el momento de inicio de esta apertura del parque que se genera a través del proyecto del arquitecto Carlos Tais, de una Mendoza devastada después de un terremoto. Y por el otro lado, el concepto del Parque General San Martín que proyecta Carlos Tais y sigue teniendo a lo largo de casi de más, creo que un siglo o más de un siglo, vigencia, es no solo ser un pulmón que hoy tiene un valor sumamente importante a la contaminación, porque un pulmón verde regenera oxígeno, ayuda, está relacionado con vías de escape de la ciudad a zonas abiertas por el tema del terremoto, esas fueron las concepciones que se hicieron. Entonces, pero una de la concepción primogénita era, porque las enfermedades hasta el siglo XIX se consideraba que se transmitían por el aire. Todas las pestes, como ahora el coronavirus, se pensaba que solamente se transmitían por el aire, no por el agua,
Por ejemplo, el cólera se transmite por el agua, la fiebre amarilla también, o sea, la fiebre amarilla no, por el mosquito creo que es. Bueno, hay un montón de enfermedades que se transmiten también por la contaminación del agua, básicamente la del cólera, pero antiguamente ese concepto no se tenía hasta que llegan higienistas como Lago Maggiore, CONI, a la provincia de Mendoza y hacen todo un desarrollo de estudio de las distintas epidemias que venían azotando a la provincia de Mendoza entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, esa necesidad de purificación del aire fue el concepto que tuvo el Parque General San Martín. Y hoy por hoy, ese concepto, si bien mutó, no ha mutado del todo. Sigue siendo un gran pulmón, ¿o no? Nosotros estamos en una provincia desértica. Es un desierto Mendoza. Hoy tenemos la crisis hídrica más grande de los últimos 21 años. No hay nieve. Y el no haber nieve, a mí a veces me pone un poco mal el noticiero, ¿no? Porque dicen, que están lindos los días, que hace mucho frío, pero sí, tiene que hacer frío, tiene que nevar, porque nosotros dependemos de la nieve para tener agua, porque vivimos en un pleno desierto. Sin nevadas no hay agua. Ya tenemos crisis hídrica en julio. Entonces, ese Parque General San Martín son lugares básicamente que a la provincia le hacen bien para un montón de elementos, no solo culturales, sino también de índole diríamos, como fueron concebidos higienistamente en el siglo XIX. Entonces, si hoy yo tengo que decidir cuál tiene más valoración, y yo no puedo determinar, porque primero no puedo separarlos. No puedo separar y decir, me quedo con uno o me quedo con el otro, porque ambos vienen juntos. Los portones son la entrada a ese pulmón que fue concebido y sigue siendo un gran pulmón para la ciudad. Es el que purifica el aire, es el que de alguna manera ayuda a evitar un poco la contaminación ambiental que tenemos en Mendoza. Entonces, no puedo disociarlos uno con el otro. Ahora, si vos me decís el Parque General San Martín y otra cosa que no tiene que ver, porque por ejemplo TAIS hizo varios parques en la Argentina, hizo el de Córdoba, hizo uno en Palermo, en Buenos Aires, hizo el de Mendoza, pero para los porteños tiene una valoración, para los cordobeses tiene una valoración y para nosotros tiene otra. Porque Buenos Aires, bueno, el clima de Córdoba fue cambiando y ya no es tan húmedo, se ha puesto bastante seco, pero para Buenos Aires el concepto de pulmón verde puede ser para la contaminación ambiental, pero para nosotros, en verano, la sombra, el tema de lo fresco, porque cambia la temperatura, esos pulmones verdes hacen que la temperatura ayuda a que descienda la temperatura, para nosotros es diferente la concepción que tenemos con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no sé si queda respondida la pregunta. Sí, yo en realidad apuntaba a lo que sería la predominancia al momento de seleccionar y conservar un bien. Obviamente Pero en el ejemplo que di justamente no están, o sea, como usted lo dijo, no se puede disociar uno de otro porque están bastante conectados entre sí, pero bueno, obviamente si comparamos otra cosa, que sea alguna bodega famosa que consideremos que es patrimonio de esta provincia y comparándola con el parque, por ejemplo, ahí sí tendría un poco más de Claro. predominancia el hecho de conservar el parque antes que un... Claro, porque vos tenés que saber dónde está en la valoración comunitaria. Claro. El valor radica ahí. ¿En qué significa? A ver, mira, para mí fue
esta última vendimia fue en plena pandemia y se hizo una producción que terminó en los cines y en espacios verdes, en espacios abiertos, pasándose una película que se hizo para la fiesta de la vendimia. Y a mí me llamó la atención lo que decía la gente cuando en los distintos noticieros y le preguntaban a la gente, ¿no? ¿Y le gustó la fiesta de la vendimia? Sí, está linda, pero por este año. Porque la gente no se sintió identificada. Porque todo el mundo reniega de la cueca, todo el mundo reniega de la Virgen de la Carrodilla, todo el mundo reniega de que siempre se repiten los mismos. Pero si esa es la construcción de la identidad. Porque si nosotros variáramos, dejaríamos de ser mendocinos. La construcción identitaria pasa por ahí, por mantener vivos esos elementos que se reiteran año a año con otros matices. Entonces, bueno, pero por ejemplo a la gente sí le gustó ir a ver esa producción impresionante, pero por el otro lado, la fiesta, la Vía Blanca, el carrusel, y la gente no lo vivió, entonces le faltó un aspecto cultural que otros años siempre tuvo y este año no lo tuvo. ¿Alguien levantó la mano o algo? Sí, Cristina Páez ha levantado la mano. Yo quería decir algo con respecto a eso, con respecto justo a lo que está diciendo la profe. En Arévalo, con respecto al tema de la identidad y de la tradición, el autor señala esto, ¿no? Y la necesidad de que la tradición también, para que permanezca y para que sigamos de alguna manera encontrándonos en esa tradición, es necesario que de alguna manera se actualice. El autor dice que la tradición tiene en sí misma el germen del cambio y de la permanencia. A veces creemos que la tradición es algo que no cambia, y no. Al transmitirse de generación en generación se van incorporando distintos aspectos, distintas expresiones, y algunas sobreviven y otras no. O sea, dice él, no, la tradición no nos viene dada genéticamente y es inmutable, sino que en realidad se trata de una transmisión cultural y sobrevive el aspecto de la tradición más fuerte, así tipo la teoría de Darwin, ¿no? El origen de las especies. Cristina, ahora sí, decinos. Sí. Sí, gracias. No, que también un poco esa valoración pasa por el espectador, porque por ahí nosotros en Mendoza podemos tener esa normalidad de la fiesta de la vendimia, pero el que viene de afuera nunca es el mismo, quizás, o no siempre viene. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver personas muy allegadas que se han ido maravillados, y a uno lo toma como que o estuvo buena, o estuvo aburrida, o estuvo esto, o más de lo mismo, pero el que viene de afuera tiene otra valoración muy distinta, y también pasa por eso que nosotros ya no vemos, porque ya nos parece cotidiano. Vos me diste pie para una cosa. Yo soy de una generación que a los 20 y tantos años, muchos de mi edad, de mi generación, a los 20 años, migraron a Europa. Una de las tantas crisis que tuvo la Argentina. Algunos volvieron, otros se quedaron y armaron su vida afuera. Entre esos que emigraron algunos amigos míos. Yo en una época me quedé con pocos amigos de mi generación acá, porque muchos se fueron, unos se fueron a Europa, otros se fueron a Israel, otros se fueron porque, bueno, la situación de crisis y la situación de incertidumbre que vivimos siempre los argentinos nos llevan a esas cosas, ¿no? A veces a emigrar. Yo nunca quise irme y me quedé. Y yo veía que a mis amigos, por ejemplo, o me decían, ay, cómo extraño el tango, y yo le decía, pero si nunca te gustó el tango, no importa, pero ahora escucho tango. A una amiga que está en Europa, qué sé yo, ¿por qué? Porque necesitaba algún elemento que la identificara con lo que ella sentía que era, ser argentina. Yo le decía, pero si nunca escuchaste tango, no importa, pero ahora escucho tango. Ahora escucho folclore,
pero y yo me reía a veces, pero si nunca en tu vida escuchaste folclore, siempre decías que no te gustaba. Y bueno, pero ahora lo escucho, porque lo necesito, me decían. Entonces son cuestiones que tienen que ver con estas construcciones sociales. O sea, muchos de ustedes, y ya lo vimos la clase también pasada, eso que somos, muchos tenemos familias de distintos orígenes. Aquellos familiares que vinieron de Europa y se radicaron en la Argentina, venían con sus idiomas, venían con sus comidas, venían con sus... Y bueno, perdieron las referencias, pero se ataron a algunos recuerdos que les permitían, entonces quedaban algunos sabores, algunas comidas típicas que se hacían en cada momento o en cada ocasión, en el cumpleaños, en el festejo, se hacían esos porque era volver a estar en familia, era volver al hogar, era volver a sentirse unido con las raíces. Y esos son los elementos de identificación que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros, vos decías muy bien, son reiterativos, pero cuando nosotros no estamos en la Argentina, como me decían muchas veces, te pasás buscando en un mástil una bandera que por ahí no encontrás. ¿Qué es tu bandera? Y cosas tan simples como ver en una institución la banderita argentina ahí en un mástil, y después cuando pasa el tiempo y uno está afuera, y es la añoranza, es la tristeza del desarraigo, es romper con esas raíces. ¿Vas construyendo otras raíces nuevas? Sí, construís otras raíces nuevas, pero jamás vas a dejar de ser lo que sos. Entonces, hay cosas que no se pueden perder, y por más que para nosotros, como decían muy bien recién, sean cotidianas y uno a veces pierde ese límite de la frontera, tal vez cuando sean más grandes ustedes vuelvan a sentirlo cada vez más cerca, ¿no? Pero es como dice la profesora, uno le va poniendo nuevas apropiaciones culturales, porque la cultura como es, y es flexible, se renueva generacionalmente, pero mantiene siempre un legado que siempre está ahí, que es el identitario, es la identidad, ¿sí? Esto no sé por qué está, hablando. Quiero, bueno, no sé si alcanzamos a verlo pero bueno, aquí vamos con esto. Bombardeo, monumentos, Medio Oriente. Y aquí vienen los problemas a veces que no solamente tienen que ver con el Medio Oriente, tienen que ver con el saqueo de sitios arqueológicos, por ejemplo, en Perú, en el norte argentino. El saqueo permanente por diversos motivos, ya sea por la búsqueda de objetos para el tráfico ilícito de bienes culturales, o por cuestiones netamente religiosas, o por vandálico, simplemente romper por romper, como pasó en Ichigualasto, como entonces de una reserva natural con categoría de patrimonio de la humanidad, tuvo que convertirse en un área cerrada, totalmente custodiada, que solamente se ingresa con un guía que provee el gobierno de la ciudad por ejemplo, de San Juan. Si no, no se puede a una de las áreas, que es el área prohibida, ya no se puede ingresar más. ¿Por qué? Y por el saqueo de gente que a veces no se da cuenta que lo que está rompiendo tiene millones de años, por ejemplo. Entonces, yo lo que sí les pido, que no sean reduccionistas con los ejemplos que damos en la cátedra a un solo sector, sino esto se puede ampliar a miles de ejemplos de distintos tipos de índole. Y esto, bueno, esto habíamos empezado a verlo.
ملا النقيقة فمت يا ضفدع الشغب. هذا أوان النجوم المر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب. هذا أوان سيل المسك في زمن المسابقة فتنزف الدمع منك بالأركب. ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي. هل من مزيد؟ هل الأيام سابقة فتنزف الدمع منك بالأركب. ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي. Bien. Ay, yo sentí un ruidito, ¿alguien levantó la mano o algo? Sí, Agustín. Sí, profe, había levantado la mano. Le iba a preguntar... sí. Sí. Más que preguntar, le iba a comentar, entre esas cosas no he visto que se mencione, por ejemplo, el avance de cualquier obra civil, que vos al hacer cualquier tipo de pozo estás afectando el registro de hacer, bueno, material, digamos, arqueológico. Y hay un montón de impactos acá en Mendoza. Pero hay una ley. ¿Cómo? Pero hay leyes sí, hay leyes provinciales. Sí, leyes sí, vos, pero por ejemplo, no... si empezás Pero una obra y te encontrás... no sé si se cumplen todas, porque, porque si no deberían haber más licitaciones para trabajo. Con la cantidad de obras que hay en Mendoza deberían haber mucho más trabajo. O sea, yo lo digo como futuro arqueólogo que busca trabajar en el futuro de lo que sea. Sí. Y yo te entiendo. Es un rubro muy poco... Bueno, ustedes como los... porque ustedes van a ser los primeros de las primeras camadas de arqueólogos que se reciban como licenciados en arqueología, ¿verdad? ¿Así es el título? Sí. ¿Licenciados en arqueología? Sí. Bien. Van a ser los primeros arqueólogos de carrera, porque ahora los arqueólogos más que nada han sido de formación histórica, ustedes van a ser ya desde una estructura disciplinar, son ustedes los que tienen que definir el campo. Las leyes están, son ustedes los que van a tener que obligar al Estado a hacerlas cumplir. De eso se trata. Por eso cuando nosotros empezamos con estas materias y empezamos a pensar las estructuras, la necesidad, yo les decía, yo hace 20 años, hoy es más fuertemente, hoy está entrando el patrimonio a las currículas. Hace 20 años cuando yo empecé con el tema del patrimonio, nadie hablaba de patrimonio en ninguna institución educativa, nadie. Entonces, de alguna manera, bueno, no es que ha sido mi lucha, no, ha sido la lucha de un montón de gente como yo, que pensábamos que el patrimonio valía la pena, que era la manera de dejar a nuestras generaciones, a ustedes y a los que vendrán, un legado por el cual seguir luchando. Y ustedes, bueno, nosotros marcamos ya fuimos alisando un poquito el terreno. Ahora ustedes tienen que hacer el camino. Nosotros les preparamos un poco el terreno, sacamos un poco sacamos un poco las ramas, sacamos un poco el pedregullo. Ustedes tienen que hacer el camino ahora. Ustedes desde lo disciplinar van a tener que generar, igual que a los historiadores que les guste la parte del patrimonio, son ustedes los que tienen, a ver, yo siempre digo que y acá me escuchan mis amigos y colegas arquitectos y me van a pegar mal, pero yo siempre digo que los arquitectos son todólogos, ellos saben de todo. Ellos se han consolidado en el plano patrimonial, pero el patrimonio no es solamente arquitectónico, y ellos se han consolidado como especialistas en todo el patrimonio, y no es así. Tiene que haber en las comisiones de patrimonio más historiadores, más arqueólogos, más gente que también, porque a ver, sea arqueológico, sea, dejemos el arqueológico, pero digamos, sea arquitectónico, sea del el tipo de bien que yo tenga, la fundamentación siempre es histórica, aparte.
van a ir otras fundamentaciones, que ya lo vamos a ver, pero va a incluir siempre, sí o sí, la histórica. Entonces, el arqueólogo y el historiador se necesitan para la fundamentación patrimonial. Por eso es esencial el campo disciplinar dentro de la carrera de la historia y de la arqueología. Son ustedes los que tienen que, las leyes están, hoy por hoy están, tienen que ustedes obligarle al Estado provincial y nacional que las leyes se cumplan. Porque si no, las empresas siguen ganando. Yo, ojo, hablo de las empresas del Estado y las empresas privadas. Para mí es lo mismo. Porque cuando encuentran algo para que no les paren las obras, y ustedes lo saben, no llaman a nadie, no se hacen las correspondientes denuncias, y siguen, lo tapan y siguen trabajando. Entonces, no, así no. Seguimos, más o menos, queda... Sí, profe, gracias. Quedó claro. Que por ahí más que no es una respuesta, sino es una charla. Les paso esto que es la continuación del video que estábamos viendo recién. Ladies and gentlemen, it is with deep regret and with great pain I had to enter a guilty plea, and all the charges brought against me are accurate and correct. Es un juicio esto. I am really sorry. Body and led it from the time of its creation until September 20. Your Honor, Your Honor, the prosecutor has just mentioned I will speak about our investigation. Bien, este video tiene que ver con el video anterior, cuando yo les planteaba esto del derecho internacional. Bueno, hoy ustedes saben que los delitos que van en contra de la humanidad, de lesa humanidad, muchos terminan en la Corte de la Haya, que es una corte de tipo internacional. Entonces, justamente es aquí donde se plantea que es la primera vez que un delito contra el patrimonio de la humanidad va a una corte internacional. Entonces, bueno, eso ya es un avance importantísimo justamente en estos aspectos, ¿no?, que tienen que ver contra el saqueo y el tema de la falta de conservación. Bien, esto tiene que ver, vamos ahora con los bienes culturales. ¿Qué hacemos? Ya es la hora, dejamos acá y seguimos la próxima. ¿Les parece? ¿Anita? Okay. Sí, profe. Gracias. Sí, estamos en tiempo cumplido ahí. Bien. Se supone que las clases son... pero como yo no voy a la presencialidad ahora, cuídense, chicos, que ya han habido varias burbujas que han sido desactivadas en la facultad por los contagios, y que cuídense mucho. Hoy dejamos acá. Cualquier duda nos mandan mensajitos a la profe, a mí, cualquier cosa. Yo por ahí me demoro en responder, pero siempre respondo, así que en relación a los trabajos que hay que hacer. Así que bueno, que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Nos vemos el lunes. Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿y vos, profe? Cansada, estoy recansada. Hoy estoy recansada. Y tengo que seguir ahora a las 7. Tengo una reunión. Yo pero estoy bueno, agotada, no tengo cerebro, Anita. me duele la cabeza a mí. Sí. Y con este sonda que hemos tenido, así que... Sí, la estufa está prendida porque acá hace frío, estás sentado y se te empieza a congelar. Aunque afuera está tibio, acá todavía está helado. Sí.
sí, y ayer Entonces, hicieron 24 grados, Anita, temperatura de playa. Y acá prendía la estufa, porque hacía un Sí, frío. Mi casa es una... Mirá, este chaleco inmundo, yo digo, bueno, no se verá. Pero no se nota nada, yo también tengo un buzo viejo. No se nota. Pero digo, bueno, que subo la cámara para que no Claro, y a mí que me andaba la gata por allá atrás, por el sillón. Che, bueno. voy a cortar la grabación, ¿cómo se para? Ah, sí, ay. Espérate, ¿cómo se para esto? Espérate. Con los puntitos, dice detener grabación. Ahí está. Espera, detener. Pues nosotros, viste, largamos, pero, tiene